Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos los participantes del seminario de Yapunop. Bueno, es un grato para mí estar acá como moderador, presentador de este seminario de Yapunop. Es un seminario que comenzó el 2007 y lo organizamos conjuntamente el Centro de Investigaciones en Óptica y el Centro Universitario de Los Lagos. Aquel entonces tenía la idea del seminario es que los estudiantes de licenciatura y de posgrado pudieran participar con sus proyectos de investigación, su tesis de investigación, y ahí conjuntamente con los investigadores y los mismos estudiantes, sobre todo de posgrado, apoyábamos al estudiante a, bueno, le damos sugerencias constructivas para que siga desarrollando su trabajo de investigación. Actualmente hemos retomado el seminario, le estamos dando también, aparte de lo que se venía haciendo lo anterior, ahora tenemos un giro más a la divulgación, con la idea del público en general, tanto de la comunidad universitaria externa, a las universidades tengan acceso a la información, a los trabajos de investigación que se vienen realizando en las diferentes instituciones que estamos participando en la organización como participando en el seminario de la PUNOP, ¿no? La idea es que se tenga un acceso universal al conocimiento. Bueno, pues eso es un poco de historial de nuestro seminario de la PUNOP. Ahora nos tenemos el placer de presentar a un amigo muy conocido por nosotros, al doctor Gonzalo Barajas, quien viene del IPICIT. Él nos va a dar una plática, sincronización en redes de modelos neuronales. Ya sabemos que el doctor Gonzalo Barajas es ingeniero, ingeniero industrial en electrónica y graduado en el Instituto Tecnológico de Tijuana en 1995, tiene una maestría en instrumentación y control en el CICES en 1997, tiene un doctorado en 2002 en la Universidad de Houston, tiene postdoctorados en Alemania como en Hong Kong. Actualmente él trabaja en el Instituto Potosino de Investigación, Ciencia y Tecnología, el IPICIT, no sé si le pronuncié bien. Bueno, el IPICIT queda en San Luis Potosí, él es investigador titular B en este instituto, está a cargo del laboratorio de sistemas dinámicos del IPICIT. Bueno, voy a dejarlo al doctor Gonzalo Barajas para que nos platique. Ya saben que este seminario tratamos de que sea más ameno, podemos platicar. Sí, entonces, adelante, Gonzalo. Tu micrófono está bloqueado, Gonzalo. Gonzalo, tu micrófono está bloqueado. Actívalo tu micrófono, Gonzalo. No me dejaba. Okay. Al parecer no me dejaba mientras le decía yo que quería compartir una ventana. A ver si ahora ya me deja. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Hola, pues muchas gracias, Reader. Muchas gracias a todos los compañeros que están aquí acompañándonos para este seminario. Sí, pues muchas gracias por el resumen de mi vivo y en realidad sí, pues somos conocidos casi todos de mucho tiempo. Así es de que voy a tratar de hacer esta plática amena y rápido llegar a la parte de discusión donde podemos quizás encontrar algo interesante para todos. Muy bien, entonces les comienzo platicando del seminario que les preparé. El título es Sincronización en redes de modelos neuronales.
y voy a tratar de separar, por un lado, sincronización, por otro lado, modelos neuronales, y vamos a ver si al final podemos hacer que esto se entrelace. Bueno, entonces, comenzaré dando una pequeña lista de objetivos. Voy a comenzar con una introducción. Les comentaba, la introducción va a ser precisamente lo de sincronización. Después, modelos neuronales y haciendo arreglos de modelos neuronales, discutir un poco sobre los fenómenos de sincronía que se pueden esperar, ¿no? El fenómeno de sincronización es un fenómeno universal. En este caso, me gustaría presentarles este video, compartirles este video que está en línea, así es de que no crean que es mío. Se los voy a tratar de presentar una vez más para entrar un poquito en materia. Esto, muy bien, ok, y entonces es así. Por favor, díganme si ven a las bailarinas. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a quitarle el sonido para no entretenerlos. Pero algo interesante de la sincronización, sobre todo en este video que me gusta compartir bastante, es que todas las señoritas que bailan en general, casi todas son sordas, y la chica que está enfrente les está indicando cómo llevar la música, y ellas ven a la persona que está enfrente haciéndoles las señas, es el director de arte, y ellas se bailan de acuerdo a lo que esta compañera les dice, y luego por alimentación de información hacia atrás, los demás empiezan a bailar. Algo que me parece muy interesante es que adicionalmente a eso, pues fue algo que se presentó en las Olimpiadas de 2008. Las personas que tocan la música, como en este caso, este caballero, es ciego. Entonces, él no ve cómo bailan, pero él toca la música. Entonces, se sincronizan, logran trabajar en grupo a través de sensores que no son los que normalmente usaría uno, ¿no? Por ejemplo, estas señoritas no escuchan la música, pero bailan juntas. Los otros señores no ven a la gente, pero escuchan y pueden hacer música. Y en grupo, todo el grupo está haciendo una sinfonía, ¿sí? Eso me parece interesante y del problema de sincronización, y es una de las cosas que motiva el estudio de la sincronización, sobre todo cuando estamos hablando de una sincronización donde la interacción entre los elementos no es de todos idénticos. El objetivo es tener un resultado interesante, un resultado funcional, pero no todos reciben la información de la misma manera, pero el comportamiento externo es funcional, es coherente entre ellos. Entonces, el fenómeno de sincronización, así como lo mencionamos acá arriba, se puede dar de diferentes formas, y nuestra apreciación de esa sincronización también va a depender mucho del enfoque con el que estemos viendo el fenómeno. Porque quizás ahorita, por ejemplo, en la foto que están viendo de las señoritas con los brazos extendidos y cómo movían los dedos conforme los iban extendiendo, desde esta perspectiva en la que lo estamos viendo, parece ser que es una sola persona con muchísimos brazos.
Claro que si lo viéramos de lado, veríamos un montón de señoritas, cada una con los brazos a un ángulo, ¿no? Entonces, me refiero a esto porque ahorita que empecemos a platicar de qué vamos a llamar sincronización, esto resulta importante o interesante. Yo podría, desde la perspectiva en que vemos esta foto, pensar que es idéntica, es una sola persona con muchos brazos, pero si la veo de lado, sé que son muchas personas con solamente dos brazos en ángulos distintos, pero coherentes porque la separación entre los brazos es casi la misma, en pares de dos. No sé si lo notan, en pares de dos. Bueno, entonces, lo mismo sucede cuando vemos nado sincronizado. Y algo un poquito diferente, pero que podemos identificar de la misma manera, sería el movimiento de las parvadas o de las escuelas de pescados, ¿no? En sí, la sincronización es un fenómeno universal en el cual dos o más sistemas coordinan sus comportamientos en el tiempo. Un ejemplo muy bonito que es relativamente sencillo de hacer en el laboratorio es conseguirse unos metrónomos del mismo, más o menos de la misma eh, tamaño, de la misma forma, y colocarlos sobre una plaza, un pedazo de madera donde se vayan a mover y eventualmente sus ritmos, dependiendo de la distancia en la que estén, coordinan, entran en un movimiento conjunto, todos se mueven hacia el mismo lado a la misma vez, o contrario, algunos se mueven hacia adelante mientras los otros se mueven hacia atrás. Y este tipo de simpatía o este tipo de movimiento que después de un tiempo llega a un comportamiento evidentemente dependiente, es lo que da el origen al estudio de sincronización, ¿no? Con los estudios de Huygens respecto de los relojes, ¿no? Y la simpatía entre el comportamiento de uno y el otro. Entonces, la sincronización es un comportamiento en sí, es un comportamiento emergente en el sentido de que surge de la interacción entre sistemas, lo cual puede ser de diferentes naturalezas. Esto, la razón del video donde bailan personas sordas con música que tocan señores ciegos, es para remarcar que hay veces que entran estos sistemas en un comportamiento coordinado en el tiempo a través de comunicaciones que no son puramente idénticas o que no son quizás las más naturales, ¿no? Y hago aquí el ejemplo del cual vamos a discutir un poquito más, que es un ejemplo biológico. En particular, todos hemos escuchado por ahí que nuestras neuronas que forman el cerebro es donde procesamos información y tenemos que estas neuronas pueden ser muy parecidas o parcialmente distintas y se conectan a través de estas regiones que vamos a llamar sinapsis y estas interacciones entre las sinapsis permiten que disparos eléctricos y disparos de concentraciones de corrientes iónicas hagan que cierto código de información sea transmitido desde una neurona hasta otra, y a eso es a lo que llamamos en general un sistema neuronal, ¿no? En general, un sistema neuronal biológico, ¿no? Una manera también muy interesante de ver el fenómeno de sincronización es en sistemas mecánicos que en muchos sentidos tienen un comportamiento periódico más o menos estable o estático o que se preserva. En el caso de los metrónomos, como habíamos platicado, pues son osciladores, ¿no? Que nos ayudan a marcar un tiempo porque están diseñados de modo que bajo ciertas condiciones, siempre y cuando la cuerda no esté totalmente terminada, mantienen una frecuencia
golpeteo, ¿no? Pap, 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 pap. Y nos permiten llevar el ritmo de música o el ritmo de alguna canción o el ritmo de alguna actividad. El detalle interesante es que al ser un oscilador, va a repetir su comportamiento más o menos igual durante un tiempo más o menos largo. Entonces, cuando estos osciladores interactúan entre ellos, como es en el experimento que platicamos arriba, a través de esta barra que pasa el movimiento mecánico de un oscilador, de un metrónomo a otro, puede surgir un comportamiento donde se enlaza las frecuencias, como en el caso de arriba, y sería una sincronización de fase idéntica, o puede ser que uno se mueva hacia un lado mientras el otro se mueva hacia el otro, y a eso le llamamos sincronización contraria o antisincronización, APS, Anti-Phase Synchronization, porque mientras uno sube, el otro baja, mientras uno baja, el otro sube, y entonces este tipo relación de relación o de obligación de un oscilador respecto del otro puede ser en sentido idéntico o en sentido encontrado, o si pudiéramos identificar, a lo mejor hay otras relaciones que pueden tener un oscilador respecto de otro. ¿Sí? En el caso de este artículo, bueno, no les puse las referencias, si las necesitan luego se las puedo hacer llegar. La idea es que se puede determinar condiciones bajo las cuales el comportamiento A, B, aquí están como B y C, el comportamiento B y C son atractivos, al menos localmente, quiere decir que la evolución del sistema va a tender a ella. Entonces, resulta interesante, ¿no? De repente que estas son las dos tipos de comportamiento que nos resultan más comunes cuando hablamos de sincronización de osciladores. Pero desde la perspectiva de teoría de control, usualmente nosotros planteamos la sincronización de manera histórica, pensando en un maestro y un esclavo, o un drive y una respuesta, o un líder y un seguidor, como ustedes se sientan más cómodos de llamar a esta configuración. En esta configuración, transmisor-receptor también es otra, excitación-respuesta, cualquiera de ellas. En general, nosotros decimos que esta es una conexión unidireccional entre un maestro y un esclavo. La conexión unidireccional nos permite decir que hay una señal que sale del maestro y afecta el comportamiento del esclavo. Si nosotros suponemos que podemos representar el comportamiento de estos sistemas como una ecuación diferencial ordinaria, en este caso de primer orden, supongamos que cumple con todas las condiciones para existencia de unicidad de soluciones y es una cosa sencillita, y que la señal de excitación es, por decirlo así, una salida de ese sistema a través de alguna función de salida H. Entonces, la dinámica del sistema esclavo va a estar dada por la ecuación que describe su comportamiento respecto de su estado propio y de la señal que recibe del maestro. En este caso, pues podemos definir un error entre el estado del maestro y el estado del esclavo, y simplemente derivando esta variable de error podemos establecer una dinámica de error. Y la idea más simple es que desde la perspectiva de sistemas dinámicos o de teoría de control, como ustedes lo quieran ver, dos sistemas en una configuración maestro-esclavo donde la señal que los interconecta es unidireccional y está dada como una función de salida del maestro, va a lograr la sincronización cuando el error o la dinámica del error sea asintóticamente estable hacia el origen. Es decir, que cuando el maestro y el esclavo
se comporten igual. A este tipo de comportamiento nosotros le llamaríamos sincronización idéntica o sincronización completa, ¿no? Simplemente. También puede haber otras variantes de esta formulación, pero todas las variantes que siguen hacia adelante de esta formulación, pues las podemos pensar como generalizaciones de la conexión unidireccional. Entonces, bueno, nada más para completar la plática. Aquí tenemos dos sistemas dinámicos, en particular es el sistema de Rosler, que tiene como salida el estado 2 del sistema de Rosler, y se lo conectamos en la segunda coordenada al otro sistema de Rosler que va a ser el esclavo, y entonces obtenemos la dinámica del error, y a través de diseñar la fuerza con la que la señal del maestro, la salida del maestro que recibe el esclavo, determinando una fuerza suficientemente, bueno, adecuadamente diseñada, yo puedo tener sincronización idéntica entre este par de Roslers con estados de manera unidireccional. Es sencillo hacer la demostración, y aprovechando que estamos aquí en el seminario de Lyapunov, pues obviamente estoy hablando de un sistema no lineal, el sistema del error, y obviamente me encantaría o me gustaría de alguna manera determinar la estabilidad del punto de equilibrio 0, 0, 0 de ese sistema de error, lo cual lo puedo hacer muy fácilmente, ya sea utilizando el método de Lyapunov 1 o el método de Lyapunov 2, y pues cualquiera de esos dos les va a dar un resultado de estabilidad local, y ya pueden jugar ustedes a partir de eso, haciéndolo más grande, jugando con lo que hacemos en teoría de control, usualmente. Ok, bueno, ahora, esa configuración, aunque muy interesante, de repente no es tan natural, porque si ustedes recuerdan, el origen del análisis de sincronización era de dos péndulos, o el ejemplo generalizado y altamente simplificado de los dos metrónomos sobre una barra. Era muy difícil decir que el movimiento del metrónomo de la derecha llegaba al metrónomo de la izquierda, pero que el movimiento del metrónomo de la izquierda no afectaba el de la derecha. En realidad, al estar sentados ambos sobre esta barra que se movía sobre las latas de Coca-Cola, seguramente, el comportamiento, la señal iba y regresaba a través de esta conexión mecánica debida a la barra. Entonces, estamos hablando de una conexión bidireccional en muchos sentidos. Entonces, aquí, pues como le pongo aquí en esta subtítulo, pues no hay maestros, y bueno, si lo quieren ver así, pues no hay esclavos. O si lo quieren ver de una manera muy positiva, los dos son maestros. O si ustedes son muy negativos, pues los dos son esclavos. Lo único interesante aquí es que todos dependen de todos, ¿no? Y surge el comportamiento debido a la interacción colectiva. Por eso digo, surge un comportamiento colectivo. Entonces, vamos a seguir haciendo nuestro ejemplo como lo hicimos anteriormente. Suponga que usted sabe el comportamiento de cada uno de los sistemas cuando no tienen conexión, y usted sabe que X1 está dada por F de X1, y X2, su derivada, está dada por F de X2, la salida es C por X1 y la salida del otro es C por X2. Obviamente son nodos idénticos, tengo unas salidas idénticas, y bueno, a lo mejor eso es poco demasiado optimista de mi parte, pero bueno, no, para facilitar el problema y terminarlo en una hoja, pues vamos dejándolo así. Y entonces, fácilmente usted puede decir que en realidad el efecto del nodo 1 sobre el nodo 2, pues va a ser relativo a la diferencia que haya entre la salida del nodo 1 y la salida del nodo 2. Eso es más o menos fácil de ver, ¿no? Si en realidad los dos estamos agarrando una cuerda y usted tira y yo tiro,
su movimiento hacia la derecha y mi movimiento hacia la izquierda puede que se cancelen y entonces la cuerda no se movió, pero la diferencia va a hacer que mi posición cambie. Por lo tanto, a mí me gusta decir que tienes que tener una manera de ver el movimiento, ya sea que positivo es hacia mí o positivo es hacia ti. Y a mí en esta lectura siempre digo, eres tú menos yo o yo menos tú, cualquiera de las dos, pero siempre tiene que ser la misma. En este caso es tú menos yo. Entonces, la dinámica de x1 es una función de tú que eres x2 menos yo que soy x1. Y para cuando la dinámica de x2, en ese caso yo soy x2 y tú eres x1, entonces la interacción está dada por x1 menos x2. Y ya. Entonces, pensando de esta manera, la interacción entre estos dos, pues yo puedo empezar a hacer definición de errores, ¿no? El método 1 es este famoso tú menos yo, en el cual, pues, obviamente voy a obtener dos dinámicas de error. La dinámica del error de tú menos yo cuando yo soy 1 y tú menos yo cuando yo soy 2. O sea, E1 y E2. Y las escribo y termino teniendo una ecuación de estados en la cual yo puedo generar un error extendido juntando el error de cuando tú eres el 1 y cuando yo soy el 1. O el 1 y el 2. Y entonces, algo muy, muy curioso de cuando uno hace estos arreglos o este argumento es que terminas teniendo la diferencia entre las dinámicas de los nodos aislados menos la laplaciana de conexión, que sería esa matriz que está a un lado de la K, y las variables de error. Entonces, pues simplemente otra vez podrías aplicar funciones de Lyapunov o lo que tú quieras para determinar la estabilidad de este sistema de error. Si es estable, quiere decir que esos dos nodos se sincronizan. A mucha gente nos gusta mucho este método, pero hay gente que nos dice, ay, es muy enredoso eso del tú menos yo. Y entonces tenemos un segundo método que es que hace uso de una idea un poco diferente. En este caso, vamos a suponer que existe una solución para este problema en la cual tanto tú como yo somos iguales. En ese momento, cuando tú y yo somos iguales, estaríamos en la solución de sincronización. Y a esta solución de sincronización le llamamos S. Como tú y yo somos iguales, la suma de tú menos yo, o perdón, la resta de tú menos yo o la resta de yo menos tú, pero somos iguales, entonces eso da 0. Por lo tanto, sé que la dinámica va a ser la dinámica de un nodo aislado, un nodo no conectado. Por eso la dinámica de la solución de sincronización es f de s. Entonces, pues una vez más dices, pero ahora ya no sería tú menos yo, sería yo menos la solución de sincronización, yo menos la solución deseada, o yo menos la solución que en la cual todos somos iguales. Cualquiera de esas maneras de decirlo te va a funcionar y entonces terminas definiendo estos dos errores, ¿no? Es el 1 menos la solución donde todos somos iguales o el 2 menos la solución donde todos somos iguales. Y entonces uno genera su dinámica de error y pues simplemente la reescribe y termina teniendo una vez más que es el laplaciano. El laplaciano por el error y la diferencia, pero ya no necesariamente entre tú menos yo, sino la diferencia entre tú y la solución donde todos somos iguales y yo y la solución donde todos somos iguales. Estas, curiosamente, bueno, se parecen mucho, pero son analíticamente muy convenientes, ya sea cuando quieres un problema, probablemente el método 1 te va a dar una solución un poquito más bonita, elegante, o el método 2, dependiendo, ¿sí? Entonces nosotros lo que
sí me gusta remarcar es que independientemente de cuál de los dos caminos utilices, el laplaciano de la conexión de los nodos va a ser de importancia muy alta para decirte qué contribución tiene la estructura en la solución de sincronización, en la estabilidad de la solución de sincronización. Entonces, bueno, pues de aquí o con este principio nosotros podemos empezar a generalizar el tamaño de los nodos y empezar a decir, bueno, oye, aquí Gonzalo se fue por el camino más sencillo y nos dijo de el nodo 1 y el nodo 2 o el nodo maestro y el nodo esclavo, pero ¿qué pasa si hay un montón, no? Bueno, pues simplemente lo vas generalizando, haciéndolo, creciéndolo un poco más. Entonces, cuando tienes muchos nodos, pero tú puedes describir cómo están conectados mediante un grafo, una manera natural va a ser que pongas el laplaciano y vas a poder utilizar estas herramientas. Luego, cuando tú me digas, pero la conexión o la forma de conectarse se generaliza de la idea de un grafo, entonces yo te podría decir, bueno, pues si vas a generalizar la idea de un grafo, también puedes generalizar la idea de un laplaciano. Y es cuando empezamos a hablar de hipergrafos, redes de redes, redes multiplexadas y cómo el grafo, ese grafo generalizado o esas versiones generalizadas de grafo se pueden representar en operadores laplacianos y luego un operador para determinar qué tan distintos son los nodos que conforman la red. ¿Ok? Esa no es la plática en la que nos vamos a meter, pero es para la gente de CICESE, vamos a discutir eso. Luego, un ejemplo, el ejemplo muy sencillito, tengo dos nodos de Lorentz, están conectados a través de su primera coordenada y bueno, pues bajo ciertas condiciones establezco cuál es el valor de la ganancia de conexión para que se logre la sincronización y pues como pueden ver se aplica en el instante, a la mitad del tiempo de simulación y pues el error desaparece y sí, bueno, aquí había uno azul y uno negro y eventualmente todos son azules, ¿no? Muy bien. Ay, perdón, me pasé muy rápido. Hay un aspecto adicional que se refiere a lo que estábamos platicando o viendo de este hermoso baile de los chicos en Beijing 2008, que en realidad se movían a lugares distintos y potencialmente a diferentes velocidades y todo esto. Entonces, ya sea en la configuración maestro-esclavo o en la configuración bidireccional, podemos generalizar nuestra descripción del error y hablar de una sincronización ya no idéntica, sino una sincronización generalizada. Entonces, bueno, esto se ocurre desde el 1995, por allá con la gente de San Diego, de Nonlinear, del Instituto de Ciencias No Lineales, a Barbanel y toda la gente de por allá, pero con osciladores que eran caóticos, empiezan a ubicar o tratar de describir que, Bokarev, sobre todo, que pues si son tan complicados los comportamientos, en realidad no va a ser muy fácil ver que se aten frecuencias tan sencillas como las de los osciladores mecánicos de una sola frecuencia dominante. Entonces empezaron a preguntarse, a lo mejor reacciona debido a este otro y están interactuando de alguna manera. Y empezaron a decir que dos osciladores autosostenidos están sincronizados de manera generalizada si existe una relación, y hay que empezar a ponerle condiciones a esta relación, ¿no? Una relación estática, fija, que no dependa de las condiciones iniciales, que no dependa
de los estados de los sistemas involucrados y que pueda ser ubicada como la manera en que interactúan dos sistemas, ¿no? El camino que propone Bocarev y el grupo de no lineales tenía mucho que ver con estas ideas de atractores reconstruidos, de coordenadas retrasadas y todo esto a partir de series de tiempo y identificarlas en series de tiempo, pero en términos así muy, muy generales, básicamente lo que estamos diciendo es que si existe una relación que cumpla con todas las condiciones estas de que sea fija, de que no dependa de los estados de los sistemas y que nos permita ubicar que los estados de uno de los sistemas se mapean idénticamente o como una relación uno a uno sobre los estados del otro, podemos decir que están sincronizados a través del mapeo que los relaciona. Entonces, esta se entiende como una forma de describir la sincronización en forma generalizada y asumimos que la sincronización idéntica es una sincronización generalizada donde el mapeo de sincronización es la identidad, ¿sí? Y entonces, retomando nuestra manera de presentar el problema de sincronización anteriormente, pues simplemente dices que vas a obtener sincronización generalizada si el error, la dinámica de, ay, perdón, le puse, no debería de llevar derivada, simplemente el error generalizado del esclavo menos el maestro pasado por una transformación, o el nodo 1 menos el nodo 2 ha pasado por una transformación, o el nodo 1 menos una transformación del estado sincronizado, o una transformación del nodo 1 menos una transformación del nodo 2. Si alguno de esos errores es asintóticamente estable, pues yo voy a llamar a estos sistemas sincronizados en forma generalizada, ¿sí? Lo menciono porque eventualmente nos puede llegar a ser útil cuando empecemos a hablar de los modelos neuronales. Hasta aquí es la parte donde platicábamos de sincronización. Ahora voy a dar un giro quizás un poco fuerte. Igual si tienen comentarios, dudas o preguntas, me los pueden hacer al final de la plática o ahorita, pero voy a meterme ya al siguiente tema. En el siguiente tema, pues vamos a hablar de lo que en términos generales llamamos un sistema neuronal. Mucha gente le dice sistemas neuronal biológico o redes neuronales reales o básicamente modelar la máquina que nos permite pensar. Entonces, a la hora de estar revisando estos modelos, tratamos de establecer el sistema neuronal como esa cosa que involucra el cerebro, los sensores y los actuadores. Desde la perspectiva de ciencias de la computación es básicamente hablar de un agente, pero nosotros en esta parte del problema, nosotros vamos a tratar de hablar de el aparato biológico que traemos en nuestros cráneos. Muy bien, entonces no necesariamente como un agente, sino como una descripción de esta cosa que está dentro de tu cabeza. En el ejercicio bueno, en la figura que viene en este slide, hay un niño al cual están aventando un balón. Si usted trata de ubicar el proceso, usted va a suponer que el chico tiene sensores para poder identificar el balón y de alguna manera su trayectoria y su velocidad las puede estimar en su cerebro. Quiere decir que puede diferenciar entre un cuadro y otro y puede hacer predicciones. Y a partir de todos esos procesos donde las entradas al cerebro son procesadas,
genera respuestas que se transmiten del cerebro hacia el esqueleto muscular y generan un comportamiento observable, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que vio disparó algunas neuronas, esas neuronas tomaron una determinación, esa determinación se le hizo saber a las neuronas que activan el aparato muscular y este chico fue capaz, si es que es capaz, de tomar el balón en el aire. En caso de que no sea capaz de hacer eso, seguramente le va a dar un pelotazo. Va a depender de muchos factores. En pocas palabras, eso que pasó o todo eso que dijimos, nuestras teorías más actuales nos hablan de que sucedió en esta parte que está debajo del cráneo de los seres humanos. Y no estamos muy puntualmente seguros de cómo carambas lo hacemos, pero lo hacemos. Y entonces nosotros hablamos de que a veces ubicamos respuestas de este individuo o este agente y describimos el cerebro en términos de entradas y salidas. Eso es lo que haría la representación de una inteligencia en un sistema computacional. Pero en realidad, al parecer, no operamos nosotros así. Algo que sabemos es que nuestro cerebro, cuando está funcionando, tiene ciertos niveles de químicos y de comportamiento eléctrico y activación para diferentes operaciones o diferentes circunstancias, y podemos empezar a describir secciones del cerebro, y dentro de esas secciones del cerebro para la realización de tareas complicadas. Muchas de estas secciones del cerebro están activadas en conjunto, generando interacciones, y potencialmente podríamos hablar de una red del comportamiento del cerebro. Ese sería uno de los modelos. Pero pues estos modelos van desde lo que podemos ver del individuo que suponemos que lo hizo en el cerebro. Pero en general, cuando uno habla de sistemas neuronales, el más grande éxito desde la perspectiva de sistemas dinámicos y neurociencias potencialmente, es un abordaje del modelado al revés. O sea, no es desde los estímulos hacia el comportamiento y del comportamiento hacia adentro del cerebro, ver qué pasó y suponer que desde la entrada podemos ver el cerebro y decidir qué está pasando. Es muy, muy, muy complicado y no hemos podido tener un buen resultado, aunque, bueno, la gente de inteligencia artificial podría decir que puede hacer un buen mimic, un buen símil de lo que hace el cerebro. Y mucha gente tenemos mucha reticencia para decir que eso es cierto. Pero ese modelado es desde lo alto, o desde arriba, o desde afuera, hacia adentro. Y nosotros en sistemas dinámicos y en neurociencias, en algún sentido, nos gusta el modelo de abajo hacia arriba. Y entonces comienza esto por allá de los 1900, un poco antes, y a alguien se le ocurre la teoría neuronal del comportamiento cerebral, es decir, que hay unidades fundamentales que sirven para procesar señales. Entonces, comenzamos desde la neurona, tratamos de juntar neuronas. Al hacerlas funcionar juntas, suponemos que van a poder explicar o atender fenómenos que podemos observar. Entonces, por eso se le dice el modelado desde abajo hacia arriba. En inglés es en realidad el nombre bottom up o up bottom. Y este es el bottoms up. Entonces, este es en donde nosotros nos encontramos la mayor utilización de la teoría de sistemas dinámicos, incluidas las teorías de Lyapunov, y son altamente bonitas, ¿no? Entonces, bueno, aún
tratar de modelar una neurona o como una célula es un proceso bastante complicado, así es de que para facilitar el modelo, por ahí de los 60, 50, empezaron a hacer experimentos donde la teoría nos decía que la razón por la que estas unidades funcionales literalmente funcionan es porque procesan la información en términos de corrientes eléctricas y concentraciones químicas. Y empezamos a hacer modelos de su comportamiento. El modelo más atendido o más estudiado, por decirlo de alguna manera, el equivalente, a mí me gusta decirlo así, ¿no? El equivalente a F es igual a M por A, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es el modelo de Juan Huxley. Y el modelo de Juan Huxley nada más nos dice que el comportamiento eléctrico en la membrana de una neurona está dado por las concentraciones iónicas y la carga en la pared bilípida o en la membrana bilípida de la neurona y la cantidad de corriente, de excitación que llega a esa neurona. Entonces, nosotros podemos ver que este modelo es altamente eléctrico, ¿no? Electrónico, no podría decir, pero eléctrico, vamos llamándole. Pero la representación que ellos hacen habla simplemente de una parte de la membrana neuronal, ¿no? De la membrana de la neurona, donde se encuentran, no sé si puedan ver, ellos hablan de que hay la parte de adentro y la parte de afuera de la neurona. La membrana es bilípida, que tiene cierta carga, pero hay canales y hay compuertas por las que las concentraciones de iones circulan. Bajo ciertas condiciones se abren estas compuertas, bajo ciertas condiciones se cierran estas compuertas y en pocas palabras tratamos de ver qué pasa con la corriente en esa membrana. Típicamente cuando se mide esta corriente en una neurona, se van a tener comportamientos como los que se ven en la parte inferior derecha. Y como pueden ver, hay bastante ruido abajo y de repente hay picos altos, ¿no? Muy, muy significativos o de una proporción significativamente más alta. A estos picos altos se les da el nombre de action potential o potenciales de acción y básicamente refieren situaciones en las cuales las concentraciones de carga se van de un lado a otro, se disipan, se disparan y a partir de esta idea, estas líneas empezamos a decir que eléctricamente las neuronas se prendían y se apagaban. Cuando está en alto está prendida, cuando está en ese ruido de base, pues está apagada. Y empezamos a generar modelos de on-off y de ahí viene el modelo de Macaulay-Pitts y los modelos neuronales artificiales, del cual se deriva pues la computación, la computadora y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, el modelo como tal de Juan Huxley, pues era esto, un modelo matemático electrofisiológico de la membrana neuronal, así como se los acabo de explicar, y trataba de representar la cantidad de corriente en la membrana como la manera de decidir si la neurona estaba prendida, apagada, o si estaba mandando información o no estaba mandando información, cómo la procesaba, cómo la quitaba. Entonces, como pueden ver, hay varias permitancias. Sin embargo, estas permitancias para ajustarse a los valores de los experimentos tenían una dinámica. Esta dinámica está dada por estas variables de voltaje que cambian dependiendo de la cantidad de voltaje que hay en la membrana. Entonces, la primera ecuación, como ustedes pueden ver, es una simple ecuación de Kirchhoff de corrientes y en la parte de abajo tenemos 3 ecuaciones para describir cómo las concentraciones van aumentando,
y disminuyendo, donde la función alfa y la función beta son funciones sinusoidales que me permiten hablar de aperturas y cerraduras del modelo, ¿no? Son una chulada. En particular, tratamos de pensar que estas compuertas se mueven como se movería un sistema de primer orden, con una especie de constante de tiempo ajustable, y entonces a veces se abren más rápido, a veces se abren más lento, y eso permite a este juego de cuándo se dispara y cuándo no se dispara la corriente en la membrana neuronal. Está basado en el axón gigante del calamar, y porque era más fácil trabajar con él, hicieron un montón de experimentos y ajustaron sus valores a lo que mejor a lo que Dios les dio a entender, como dicen. Porque pues no eran electrónicos, ¿no? Pero bueno, ya después uno se da cuenta de que en realidad están hablando de sistemas que tienen cierta propiedad de memoria, y algo que eventualmente platicaremos más adelante es que esta propiedad de memoria la podemos asociar a una propuesta de dispositivo que se llama memresistor, y en sí ese comportamiento con memoria dependiente del voltaje se puede asociar a memresistores, y entonces estamos hablando de circuitos neuromórficos basados en memresistores, pero por el momento nos vamos a continuar con estos modelos, ¿no? Entonces, utilizando estas ecuaciones y los valores que ellos encontraron, pudieron empezar a hablar de comportamientos donde era evidente un valor muy bajo de potencial y luego un disparo de potencial, dependiendo de la excitación que tuviera nuestro sistema, y este comportamiento de que se abrían y se cerraban las compuertas o las concentraciones, pues se fue aproximando con simoides, ¿no? Perfecto. Y entonces, bueno, esta en realidad es la respuesta a un impulso que le llegue a esta neurona, y luego, pues ya pensando en una excitación continuada, como una entrada constante, usted puede ver que este circuito con estos valores genera un comportamiento repetitivo oscilatorio. Es algo muy interesante. Y entonces pareciera que los modelos de neurona, los experimentales, obviamente van a tener un tiempo de vida pequeño y se va a consumir. Pero si suponemos que se puede mantener la alimentación de iones para este fenómeno, es un oscilador. Entonces, los modelos neuronales son osciladores. Bastante, bastante interesante, ¿no? En particular, bueno, hay bastante información que me voy a brincar por tiempo. Cuando pensamos de esta manera, los modelos neuronales tienen una razón de ser biológica, electrofísica. Pero cuando los vemos desde la perspectiva de sistemas dinámicos, estamos viendo este comportamiento oscilatorio como la parte más significativa. Pero es un oscilatorio que va a tener un periodo de adormecimiento y un periodo de disparo. Entonces, por ahí de los 80s, Hitman-Rose proponen una aproximación como sistema dinámico del comportamiento del modelo de Juan Huxley, dado por estas ecuaciones que están aquí. En particular, estas ecuaciones no representan en sí algo biológico, pero se asocian usualmente X y Y con voltaje y concentración rápida, y Z con la concentración lenta. Algo muy interesante. Para poder generar este comportamiento de disparos, se separa el sistema en la parte rápida y en la parte lenta. Y la generación del comportamiento se asocia con un diagrama de bifurcaciones relativo a la excitación. Eso es algo muy interesante, porque los compañeros lo que están tratando de establecer es que las nuclinas de la parte rápida y de la parte lenta pueden generar
una relación donde si yo cambio las propiedades de la nuclina de la parte rápida al mover la corriente, puedo generar diferentes toques. Entonces, si para una corriente muy, muy baja, puedo volver al sistema, converger a un punto de equilibrio localmente atractivo. Pero si le doy suficiente galleta, lo puedo hacer pasar por un periodo de bifurcación tipo Hopf o Hopf variante, donde va a tener oscilaciones rápidas y luego va a alejarse para volver otra vez hacia este comportamiento. Entonces voy a tener un comportamiento de oscilación y alejamiento, oscilación y alejamiento. Y dependiendo de la combinación de parámetros y la fuerza de I, puedo hacer que este ancho cambie. Entonces, para todos los que hemos hecho simulaciones de los modelos de neurona, van a notar que de repente cuando hacemos muy larga este periodo, las curvas empiezan a decaer y se genera como una especie de cono. Eso es precisamente porque la bifurcación que estás haciendo cada vez está perdiendo más espacio. Hay un valor óptimo para el cual vas a tener un comportamiento casi cuadrado, ¿verdad? Pero va a depender de la perturbación, perdón, de la excitación. Muy bien, y entonces el ver comportamientos oscilatorios en los modelos neuronales es un problema de teoría de bifurcaciones, en particular de bifurcaciones en sistemas que los llamamos sistemas de componentes rápidas y componentes lentas. Está bien sencillo. Pero, obviamente, además de ver la dinámica que puede tener una neurona solita, nos interesa saber cómo se conectan. En la vida real, las neuronas se conectan por sinapsis. Las sinapsis son básicamente estos espacios que hay entre neuronas donde la interacción se da mediante dos tipos diferentes de potencial conexión, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es una sinapsis donde la transmisión de iones se hace mediante la formación de unas estructuras llamadas clamps, ¿cómo se traduce clamps? Túneles de juntamiento, túneles de conexión, gap junctions. Y estos generan estos caminos por donde es más sencillo atravesar las membranas, porque como ustedes recordarán, la membrana tiene carga eléctrica y va a quedar positivo contra positivo y en teoría se van a rechazar. O sea, si tú juntas dos neuronas, sus membranas deberían de empujarse una hacia la otra, no se pueden tocar, porque una es positiva y la otra también, o negativa y la otra también. Y entonces tenemos estos caminos hechos de alguna forma para facilitar conexión rápida. Y cuando nosotros hablamos de una sinapsis eléctrica, estamos hablando de un canal de conexión y decimos que la interacción es bidireccional y es básicamente estática. Una vez que se forma, pues pasa por él la cantidad de líquido, si quieres verlo así, de corriente que va a pasar. Es proporcional a la corriente, es nada más es todo lo que tenemos. Pero otro lado tenemos la sinapsis química, que la sinapsis química se hace a través de la difusión de neurotransmisores. Esta sinapsis química es algo muy curioso porque se satura este espacio entre neuronas con este químico, el químico reacciona, se llenan los receptores del lado contrario y una vez que se llenan ya no va a caber más. Entonces tienen un comportamiento unidireccional y es dinámico. Mientras la sinapsis eléctrica es bidireccional estática, la sinapsis química es unidireccional y es dinámica.
Entonces, estamos viendo que hay dos caminos para que los modelos neuronales interactúen. Nosotros empezamos a pensar de esta manera. Entonces, la interacción, si yo voy a pensar en una sinapsis eléctrica, va a ser solamente una ganancia de la diferencia de potenciales o sí, de la neurona presináptica y de la neurona actual. Pero dependiendo de esto, tanto va como regresa, porque es una calle. Es una calle de doble sentido, no se va a cerrar, no se va a saturar. Alternativamente, ya me fui muy lejos. Alternativamente, usted puede tener una sinapsis química. El detalle de la sinapsis química es que va a depender de esta función de saturación del químico, que la voy a aproximar por una sinoidal, una ganancia del esfuerzo y una direccionamiento, bias, o sea, para decir si la corriente entra o la corriente sale, ¿sí? Entonces, esto me permite hablar de que cuando yo tengo corriente, entre comillas, positiva, la energía entra a la neurona posináptica. Y entonces estoy diciendo que como entra energía a la neurona posináptica, yo estoy excitando la neurona que sigue. Cuando es al revés y el sentido es negativo, yo estoy recibiendo información o le estoy quitando corriente a la neurona que sigue y entonces la estoy inhibiendo, la estoy apagando, por decirlo de alguna manera. Entonces... Perdón, Gonzalo, que te interrumpa. Hay 7 minutos restantes. Perdón. Entonces, pues ya me queda poco y ya voy a terminar. Entonces, haciendo juegos con esto, yo puedo hablar de que interconecto dos modelos neuronales y ya sea que los vuelva moviendo el valor de esta fuerza, la excitación puede generar oscilaciones o no oscilaciones. En este caso, tengo una sincronización, antisincronización. Cuando el verde se prende, se apaga el azul. Cuando el azul se apaga, se prende el verde. Pero también puedo generar un control de a quién le digo que se prenda y a quién le digo que se apague. Entonces, a diferencia de lo que nosotros llamamos sincronización en sistemas dinámicos, cuando estás hablando de modelos neuronales, te permite hablar de que el control de las bifurcaciones es el que puede determinar qué coherencia vas a imponer entre los modelos, ¿sí? Por otro lado, puedes hacer que la cantidad de interacción, como lo dijimos al principio, se vaya a cero y entonces estarías hablando de una sincronización donde ya no estás pidiendo una bifurcación, sino que estás volviendo estable el comportamiento sincronizado. Entonces, esos son los casos que nosotros estamos abordando. Y como comentarios finales, me gustaría dejarles esto para llevar a casa. Hablamos de dos cosas muy distintas, entre comillas, la sincronización de sistemas dinámicos y comportamiento de los modelos neuronales. Sin embargo, pues las neuronas y la sinapsis tienen lo que llamamos compuertas controladas por voltaje, lo que significa que se pueden representar con resistores y bueno, estamos escribiendo el artículo. Hay algunos resultados muy bonitos. Las sinapsis comunican excitación con dirección o sin ella. Dependiendo de cuál sea la manera en que lo vas a abordar, sinapsis química, eléctrica o una combinación, puedes generar diferentes fenómenos de coordinación en tus modelos. La conexión puede ser difusiva, o sea, sumar cero, puede excitar o puede inhibir. Esto va a hacer que las nuclinas de tus modelos
en las dinámicas rápidas y lentas cambie. Entonces, puedes generar comportamientos no tan simples jugando con estas propiedades. A eso usualmente le llamamos circuitos neuronales. Por último, la coherencia entre neuronas puede verse como una forma de sincronización generalizada. Ya ven que se prendía la verde y se apagaba la azul. Entonces, la pregunta queda abierta todavía, ¿podemos representar esta sincronización, antisincronización mediante un formalismo de sincronización generalizada? Pues estamos trabajando en eso. Estas son todas lo que les quería comentar. Disculpen que me haya alargado un poco. He terminado mi presentación. Estos son mis datos de contacto y pues estoy a su entera disposición. Gracias, Gonzalo, por tu excelente plática. Vamos a pasar a rondas de preguntas. Si tuvieran algunas preguntas, los que están participando. Si van a preguntar, activen su micrófono. Gonzalo, tengo yo particularmente estuve trabajando con Heman-Ross, el modelo matemático. Este modelo matemático que imita el comportamiento de neuronas biológicas depende de la corriente externa, ¿no? Sí, mucho. Depende de la corriente externa, tiene diferentes comportamientos. A mí me interesa bastante el burst, por ejemplo, porque si tú ves en amplitud los potenciales de acción son casi constantes y la dinámica está en la fase. Entonces, ¿han trabajado ustedes en lo que es sincronización de la parte o de la sección burst de la serie temporal, por ejemplo, el potencial de acción? Sí, de hecho, mi estudiante de doctorado, Ilani, es precisamente una de las cosas que va a reportar ahorita para el Congreso de AMCA, pero ella en particular le interesa que la interacción, o sea, la manera de conectar dos neuronas sea mediante resistores con diferentes propiedades. Okay. Entonces, en el primero de los casos, pensando en una conexión, digamos, puramente eléctrica, donde no tiene esta dinámica, la química, la parte de química, la parte de la función simoidal que se satura y todo eso, me parece que tenemos ahí algunos resultados, pero en general tratamos de generar sincronización idéntica en aquel trabajo. Entonces, tratar de tener sincronización de fase. Recuerdo así, hace tiempo, un trabajo donde teníamos una sincronización de 2:1. Es el único que recuerdo ahorita. No recuerdo muy bien ahora sí que no recuerdo bien cómo lo hicimos, pero creo que ajustamos parámetros o bifurcamos de alguna manera para que, y me parece que si era maestro esclavo, o sea, la primera de las configuraciones, y se prendían a la vez, pero una de las neuronas se apagaba a la mitad del bursting de la otra y disparaba hasta que otra vez la otra volvía a disparar. Entonces, eran amigas al momento de disparar, una se quedaba prendida, la otra se apagaba, luego las dos se apagaban y luego otra vez las dos se prendían juntas. Entonces era una situación 2:1, pero no, ya no continué, eso ya tiene rato que no abordamos desde esa perspectiva los modelos de Heman-Ross, pero pues estaría muy, muy bonito seguir jugando, seguirle pateando la caja esa, es bien, bien interesante. Sobre todo, porque yo siento el resultado que nos dio fue más que nada experimental y lo probamos numéricamente,
pero yo siento que podemos apoyarnos en teoría de bifurcaciones para tratar de ubicar en la S con estos planos, qué fue lo que hicimos, porque nos funcionaba, ¿no? Y se miraba bien bonito, pero no le seguimos, pues. Okay. Creo que tiene que ver con estos rollos de sincronización intermitente. Ya Ajá. hay sincronización delay, retardada, anticipada, bueno, y todo ese mundo, y la fase te permite ver esa dinámica. El otro punto, la otra pregunta, aunque creo que lo has abordado con la sinapsis química, ¿no? Tiene que ver time depending sinapsis. En muchos, estos fenómenos de aprendizaje a corto y largo plazo, memoria y largo plazo, tiene que ver que la sinapsis sea dependiente del tiempo, no constante. Entonces, es todo un mundo, Sí. digamos, un campo que está, digamos, de boga en esta área de neurociencias, ¿no? Time dependent synapses. Sí, hay varias maneras de abordarlo de la sinapsis, porque en sí una manera de verlo así es que en neurociencias lo importante es características del comportamiento transitorio, y en sistemas dinámicos nos interesan características del comportamiento en estado estacionario, y son como que objetivos cruzados. Entonces, por ejemplo, la codificación de información en picos o en longitud de burstings, suponemos que es más natural meter la información en los anchos de los disparos, pero esos son transitorios. Y nosotros estamos más por comportamientos asintóticos. Entonces, ahí empezamos a tener necesitaríamos tener la flexibilidad para pensar que sincronización no estacionaria, pero no estoy seguro cómo llamarla, porque cuando hablamos de sistemas neuronales interconectados, el procesamiento de la información usualmente tiene que ver con comportamientos emergentes en el transitorio, y nosotros casi no analizamos emergentes en el transitorio. Por eso las series de tiempo que terminamos revisando son cortas o son relativamente pequeñas, y queremos inferir continuidades de ellas, ¿no? Para hablar, por ejemplo, es lo que comentaba ahorita del comportamiento ante un impulso y ante una entrada constante, una excitación constante. Asumimos que representan un oscilador, y si asumimos que representa un oscilador, su comportamiento va a ser estacionario, pero en realidad no funcionan así las neuronas para procesar información en realidad. Entonces, no sé, creo que es un área muy bonita, es un área muy interesante, y hay que seguir buscando formas de aplicar tanto teoría de control como sistemas dinámicos, pero con la claridad de que de repente los problemas de neurociencia potencialmente no van a venir por donde nosotros los estamos abordando, ¿sí? Pero pues son muy bonitos, y a partir de ellos podemos generar cosas muy, muy interesantes. Simplemente el hecho de todo
el área de ciencias de la computación, todos los dispositivos que ahora llamamos inteligentes, pues se inspiran en nuestro análisis del cerebro, pero no funcionan como funciona un cerebro en realidad. Vamos a ver de qué manera podríamos llegarle a estos problemas tan interesantes. Esto de hablar de sinapsis con tiempo, dependientes del tiempo, cuando hablamos de los memresistores, hacemos un poquito de truco. Dice, sí, está perfecto, la sinapsis depende del tiempo, pero va a tener una solución estacionaria. Sí, entonces sí es una función del tiempo, pero se va a ir una constante después de algunos cambios, que no estoy seguro qué es lo que quieren los de biología, en realidad. Ok, Gonzalo, vamos a ver si alguien más tiene más preguntas. Bueno, déjame preguntar a Hugo, ¿en el público hay gente que tiene más preguntas? Bueno, no hay más preguntas. Entonces, Gonzalo, muchísimas gracias por apoyarnos en darnos una plática en nuestro seminario de Apunop. Pronto, creo que en 2 semanas nos vamos a ver acá en Hermoso Sí, Lagos. en 2 semanas me voy allá a Lagos. Sale, y también a todos los presentes que están ahí, ya se les va a hacer llegar la invitación para nuestro encuentro del seminario de Yapunop de cada 2 semanas. Bueno, voy a dejar la batuta al doctor Guillermo Huertas, si quiere agregar algo más. No, pues nada, igualmente, como dice el doctor Rieder, gracias por acompañarnos y por pues dar la plática, está muy interesante. Me gustaría hacer preguntas, pero pues todavía no alcanzo a comprender lo que podría preguntar, ¿no? Bueno, antes de cerrar, quisiera agradecer a mis estudiantes. Este tema es tema desde Adriana. Muchas gracias, Adriana. Desde Adriana, desde Liliana, ahora Ilani, Moisés. A todos ellos les agradezco haberme acercado a este tema. Y pues todo su trabajo, todo el esfuerzo. Entonces sí, es un tema muy bonito y y de verdad en nuestro grupo lo abordamos con mucho cariño desde hace ya bastante rato y comprendo que puede ser un poquito largo y espero que les haya motivado a preguntar un poquito más y cualquier cosa, literatura, software, lo que ocupen, pues me contactan a mí o a Adriana o a Ilani, para que les platiquen más en particular de lo que terminaron haciendo en sus trabajos, pues. Sí, lamento no haber puesto un slide específicamente agradeciéndoles a todos ellos. Sale, pues, agradecemos a todos los participantes, gracias Gonzalo, y un aplauso virtual. Hasta. Sale, pues. Gracias Gonzalo. Ándele.